Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos. Amén. Capítulo 7. Y vinieron los de Kiriat Jearim, y llevaron el arca de Jehová, y metiéronla en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Y aconteció que desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Y habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos, y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y sólo a él servid, y os librará de mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron a solo Jehová. Y Samuel dijo, Juntad a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y juntándose en Mizpa sacaron agua, y derramáronla delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí, Contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Y oyendo los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, lo cual, como hubieron oído a los hijos de Israel, tuvieron temor de los filisteos. Y dijeron los hijos de Israel a Samuel, No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, que nos guarde de mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche, y sacrificólo entero a Jehová en holocausto. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que estando Samuel sacrificando el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con grande estruendo sobre los filisteos, y desbaratólos, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y púsola entre Mizpa y Sen, y púsole por nombre Eben-ezer, diciendo, Hasta aquí nos ayudó Jehová. Fueron pues los filisteos humillados, que no vinieron más al término de Israel. Y la mano de Jehová fue contra los filisteos todo el tiempo de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat, con sus términos, e Israel las libró de mano de los filisteos. Y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel y a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Volvíase después a Rama, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel. Y edificó allí altar a Jehová. Comentario de Matthew Henry. 1 Samuel capítulo 7, versos 1 a 4. Dios encontrará un lugar de descanso para su arca, si algunos horadarás de ellos. Los corazones de los demás estarán dispuestos a recibirlo. No es algo nuevo para el arca de Dios de estar en una casa privada. Cristo y sus apóstoles predicaron de casa en casa, cuando no podían tener los lugares públicos. 20 años pasaron antes de que la casa de Israel se preocupaban por la falta del arca. Durante este tiempo el profeta Samuel trabajó para revivir la verdadera religión. Las pocas palabras que se usan son muy expresivos, y este fue uno de los avivamientos más eficaces de la religión que jamás tuvieron lugar en Israel. Versos 5 y 6. Israel sacó el agua y la derramaron delante del Señor, que significa su humillación y dolor por el pecado. Ellos derraman sus corazones en arrepentimiento ante el Señor. Eran libre y pleno en su confesión, y se fijaron en su resolución de echar lejos de ellos todas sus malas acciones. Hicieron una confesión pública, hemos pecado contra el Señor, dando gloria a Dios, y teniendo vergüenza de sí mismos. Y si así confesamos nuestros pecados, encontraremos nuestro fiel Dios y justo para perdonar nuestros pecados. Versos 7 a 12. Los filisteos invadieron Israel. Cuando los pecadores empiezan a arrepentirse y la reforma, deben esperar que Satanás será reunir toda su fuerza contra ellos, y establecer sus instrumentos en el trabajo en todo lo posible, para oponerse y desanimarlos. Los israelitas ruego encarecidamente Samuel que orara por ellos. Oh, qué consuelo es que todos los creyentes, para que nuestro gran intercesor anteriormente no cesa, nunca está en silencio,
porque Él siempre aparece en la presencia de Dios por nosotros. El sacrificio de Samuel, sin su oración, había sido una sombra vacía. Dios le dio una respuesta cortés. Y Samuel erigió un monumento de esta victoria, para gloria de Dios, y para alentar a Israel. A través de sucesivas generaciones, la Iglesia de Dios ha tenido motivos para establecer ebenecers para liberaciones renovados, ni persecuciones externas ni corrupciones internas han prevalecido contra ella, porque hasta entonces el Señor la ayudó. Y Él va a ayudar, incluso hasta el fin del mundo, versos 13 a 17. En este gran avivamiento de la verdadera religión, el arca era ni eliminado a Silo, ni colocado con el tabernáculo en ninguna otra parte. Este desprecio a las instituciones levíticas mostró que su significado típico formaron su principal uso, y cuando eso se pasó por alto, se convirtieron en un servicio sin vida. No se puede comparar con el arrepentimiento, la fe y el amor de Dios y el hombre. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.